Bueno, nuevamente Dios los bendiga. Un nuevo amanecer. Bendito y alabado sea el Señor por las dificultades que se nos presentan a diario, porque las dificultades son oportunidades lindas, como nos enseñaron en la universidad, ¿no? En el DOFA. Toda amenaza es una oportunidad. Entonces, esas oportunidades que uno tiene también se convierten en fortalezas, porque cuando uno tiene esas dificultades, tiene que uno sacarle provecho. Dios me los bendiga, que hoy sea un día maravilloso, de mucha bendición, que el Señor nos regale de su palabra hoy para que pueda ser mucho más viva y eficaz en nuestras vidas. Vamos a empezar por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, Moni, vamos a empezar entonces pidiéndole a nuestro papá que nos regale la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que siga cada vez haciendo en nuestras vidas unas personas diferentes, que la palabra se haga en nuestras vidas algo hermoso, que sea viva y eficaz, como dice la palabra de Dios. Papito Dios, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, hasta los tuétanos, para que seamos cada vez más esos dignos hijos tuyos. Ayúdanos, por favor, a morir a nuestra humanidad y nacer en esa espiritualidad. Gracias por tu palabra de hoy, de antemano te la doy, como mi Jesús, ayer cuando hubo la resurrección de Lázaro, te dio gracias. Gracias porque escuchaste mi oración, para que todos crean que tú me enviaste. Gracias por el enviado, o sea, como nos utilizas a cada uno de nosotros, papito Dios, para ser enviados a ese campo. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Amén. Entonces hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 47 al 51. Bueno, muy bien. Hay un evangelio que no se ha hablado. En todo este tiempo que llevo yo, hay un evangelio que no se ha hablado. A ver, ¿quién me puede dar? Hay un evangelio que no se ha retomado. Vamos a ver. Alguien me lo dice de pronto. Dice, cuando ¿Cuál? Jesús, cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, Natanael, el texto sin el contexto es un pretexto. Recordemos un poquito quién fue Natanael o Bartolomé, ¿no es cierto? Natanael, discípulo de mi Señor Jesús, iba con Felipe, ¿verdad? Entonces, Natanael, curiosamente israelita, el Señor lo exalta y lo reprende de una vez también. Qué precioso es mi Señor. Mi Señor es una sabiduría infinita de mi Jesús. ¿Qué sucede con Natanael? Dijo, cuando vamos a ver Felipe dijo, vamos a ver al Mesías, a Jesús, Él es el Mesías, Él es el profeta. Bueno, dijo, lo trató de convencer, porque Él está haciendo milagros, está predicando, vamos, vamos, vamos. Y Natanael dijo, ¿y quién es Él? Dijo, Él es de Galilea. Dijo, ¿acaso de Galilea puede salir algo bueno? Entonces, bien particular. Natanael. Y luego mi Jesús le dice, Él es un verdadero israelita porque dice la verdad. Dice la verdad. Entonces, eso de decir la verdad, hay que ser muy cuidadosos porque a veces llegamos incluso a lastimar a las personas porque es que la verdad se tiene que decir y a mí me gusta decir la verdad. A ti te gusta ser orgulloso. Sí, es otra cosa. Te gusta ser prepotente, altivo y tener el espíritu del pavo real. Entonces, y llamar la atención. Por eso es que dices, yo tengo que decir la verdad porque tienes heridas en tu corazón. Te maltrataron. Y al maltratarte, entonces tratas de defenderte diciendo la verdad, pero lo que haces es humillar. Pueda que digas la verdad, pero es una verdad que va
con falta de caridad. Si fuera con caridad serías mucho más dócil y hasta callarías en ocasiones, porque si fuera así, entonces la Virgen María le hubiese dicho: ¿usted por qué me dice a mí que estoy en embarazo? ¿No es que el Espíritu Santo vino? Y hubiese regañado a José, pero se quedó en silencio. Si ella hubiese dicho la verdad, de verdad, si hubiese dicho a gritar a ella cuando lo estaban lapidando, y mi Madre María se quedó en silencio. Entonces, esa es una parte del Evangelio, lo más de lindo. Y luego, pues, precioso, dice: ¿quién es Él? ¿Tú me crees simplemente por una cosita chiquita? Me vas a creer por cosas más grandes. Me vas a creer porque yo di la vida por ti en la cruz. Me vas a creer cuando veas que realmente esa revelación de la cruz y veas a mi Padre a través de la cruz. Me vas a creer cuando realmente tú me veas en gloria, ¿sí? Venir con los ángeles desde el cielo. Allí sí me vas a creer, porque va a ser el llanto y crujir de dientes. Entonces, bendito sea el Señor por su palabra, amor. Sí, Rafa, y a mí me deja pensando este texto bíblico porque eh, realmente está cuestionando nuestra fe. Sí, realmente está cuestionando nuestra fe. ¿Por qué razón? Uno, cuando Natanael dice, eh, este es el verdadero Hijo de Dios, está cuestionándolo porque él, en pocas palabras, le está diciendo: solamente si nosotros vemos un milagro, si nosotros vemos una persona que nos dice de nuestra vida alguna cuestión así, entonces ahí sí vamos a creer, de resto no vamos a creer. Y eso es lo que la mayoría de las veces pasa. Si uno no ve un milagro, que porque la familia se ha transformado, que porque le consiguió un dinero para pagar, que porque alguien se sanó, etcétera, etcétera, entonces ahí está la situación de la fe, ¿no? No creemos porque no vemos esas cosas, así de sencillo, o sea, y menos si no nos ha pasado a nosotros. Entonces, muchísimas veces, si de pronto nos ha pasado situaciones más bien de dolor, de tristeza, de pérdidas, en fin, uno no cree en Dios. Porque, ¿cómo así? Si yo le estoy pidiendo a Dios que me dé tal cosa, tal otra y tal, la de más allá, ¿por qué no me ayuda? Porque pues a lo mejor eso no es, a lo mejor Dios quiere para ti algo diferente. Pero entonces si Dios no me da cosas, entonces yo no acepto que Dios existe, no acepto que el Señor está con nosotros, no acepto que el Espíritu Santo está en esta tierra acompañándonos solo pues a los que quieren, ¿no? Porque esa es la realidad. Entonces, aquí está claramente un cuestionamiento, ¿sí? O sea, pues muy bonita la actitud de Natanael en cuanto a que él no fue capaz de expresar de que él no, cómo iba a creer que algo bueno iba a salir de por allá, ¿no? A veces uno dice: sí, yo sí creo en Dios. Y a la verdad cuando que te invitan a orar, uno dice: no, es que tengo que hacer cosas. Eh, Te invitan a un grupo de la iglesia. Ay, no, tengo muchos compromisos. Vamos a hacer un ayuno. Ay, no, es que me da unos dolores de cabeza. Vamos a hacer una vigilia. No, 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 yo definitivamente mañana tengo que trabajar muchísimo. Entonces, ni siquiera se es honesto, porque esa es una honestidad que es importante tenerla, de decir: la realidad no estoy interesada. Realmente no, no, mi fe no me alcanza hasta allá como para hacer una vigilia. No, de verdad es que estoy cansado y quiero irme a dormir. Cosas así, o sea, ser consciente de que nosotros muchísimas veces para las cosas de la iglesia no estamos diciendo la verdad. Nosotros estamos hablando con engaño. Aunque sea Natanael fue capaz de reconocer, de decir: una persona nacida ya será buena, ¿sí? Aunque sea él estaba diciendo: yo me causa dificultad creer que salga bueno, alguien bueno de por allá. Entonces el Señor nos está cuestionando nuestra fe. Nos está cuestionando nuestra fe y nuestra honestidad con las cosas de Dios. Y eso es lo que nos está pasando a la mayoría de nosotros y en nuestra casa. ¿Por qué no hacemos un grupo de oración con nosotros, nuestra familia?
No, es que es muy difícil que la gente se reúna, que más bien porque no reconocer de que se tiene miedo, de que se tiene vergüenza y que de pronto la verdad es que no quiero hacerlo, me da miedo de que me rechacen en mi propia casa porque eso es una realidad. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros estemos realmente siendo honestos en nuestra fe? Y realmente no esperar que nos hagan un milagrito para creer en nuestro Dios, porque eso es lo que el Señor está hablando aquí en Natanael. O sea, si tú crees, independientemente de si tienes o no un milagro que tú estás pidiendo, te aseguro que si te mantienes firme vas a ver la gloria de Dios, no en tu tiempo, ojo, porque todos queremos que sea ya, en este momento, para mi tiempo, no cuando Dios desee, no la voluntad de Dios que es santa, sagrada y perfecta. Mira el papel de todas formas de Natanael también de Felipe, ¿no? Eh, Son discípulos con una actitud diferente y son discípulos que de una u otra forma el Señor va formando porque Él forma el carácter de cada persona. Tal como somos nosotros lo va formando. Natanael honesto, sincero, tal vez exagerado en sus apreciaciones porque es lo que el común de los israelitas decía. Entonces viene toda la enseñanza del pueblo, ¿no? No, es que así dicen. Por ejemplo, ayer mi hijo dijo una expresión que en España, pues yo no la expreso como tal, pero en España hay una expresión horrible en Pero contra de para nuestro ellos Padre común, ¿no? Dios. Sí, para ellos es común, pero no saben o sea, como dice la palabra, con el dicho de Te atarás con te el dicho atarás de con tu el boca. dicho de tu boca y tú te alimentas con lo que comes, pero te alimentas con lo que comes a nivel de la palabra. O sea, ten cuidado porque por lo que tú hablas, con eso te estás alimentando. Entonces hay que ser muy prudentes, ¿no? Porque tal vez socialmente me enseñen cosas, ¿sí? Y socialmente hay cosas que están erradas. Hay cosas que nosotros, yo no sé dónde somos así, los de la costa, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos, los que son colombianos saben cómo se comportan los de la costa, ¿no? O los de Bogotá, o los de que son abajo de la parte sur de Colombia, Nariño, como son los bayunos, o como son los llaneros, aquí en Colombia, ¿no? Cada uno como que tiene su particularidad y a veces nosotros nos ceñimos bajo eso, pero es que el reino nuestro es el de los cielos. Entonces, ¿cómo te comportas tú? Porque eres israelita, aquí viene un verdadero israelita o aquí viene un verdadero hijo de Dios. Y también es un punto muy interesante. Entonces, o somos verdaderos hijos de Dios y hablamos desde la palabra y hablamos desde lo que dice la palabra de Dios, o somos simplemente unos colombianos o unos dominicanos o unos mexicanos, ¿sí? Por decir algo, o argentinos. Entonces, como soy de Argentina, como soy de Colombia, entonces uno justifica de una u otra forma una forma de ser. Es que yo no soy esto es temporal, yo soy colombiano temporalmente, pero después yo voy a ser parte del reino de los cielos. Y el Señor me dice, ustedes ya pertenecen, quieren ser reino de los cielos, entonces compórtense como yo me he comportado, manso y humilde. Eso por un lado, Moni. Y lo otro es que interesante de igual manera también con como tres momentos en Natanael. Uno, lo niega por la parte social, por la parte cultural. Dos, lo acepta por una cosa mínima, ¿sí? Pero es una fe débil, ¿no es cierto? Porque otro lo alentó, porque otro lo motivó, no por su propia cuenta perfectamente, pudo haber dicho, sí, claro, vamos a verlo, como lo hizo Juan, por ejemplo. Con Juan sí fue directamente a ver a mi Señor Jesús cuando Juan Bautista le dijo, vayan y vean. Entonces, y el tercero, lo que ya el Señor lo reprende y ya queda él como platos, ojos como platos. Una amiga mía dijo, ojos como totes, linda. Entonces no queda así con los ojos así abiertotes, ¿sí? Y él ya se convierte en un discípulo. Un discípulo interesante, un discípulo muy particular. Casi no se habla de él en la Biblia, pero de todas formas parece que era una persona adulta, ¿sí? Pero bendito sea mi Dios, fue un discípulo y como tal, mensajero del amor de Dios, man. Sí, así es. Entonces, pues el Señor, y lo particular de este llamado de Natanael, en ese momento el Señor apenas estaba recogiendo a sus discípulos, y nosotros vemos ese capítulo primero de Juan, apenas estaba llamando a sus discípulos, y precisamente es eso, o sea, a veces el Señor nos llama a nosotros y nosotros tenemos muchas disculpas, tenemos muchas argumentaciones, o sea, excusas por las cuales
uno no quiere seguir al Señor. Solamente cuando uno tiene una dificultad, entonces ahí sí sucede algo, ¿no? En este caso, pues Natanael no tenía una dificultad, pero sí, cuando se le muestra algo, entonces, uy, sí, ahora sí lo voy a seguir, porque esa es otra situación, ¿no? Antes de eso no se había definido, antes de eso, uy, ¿cómo se le ocurre que voy a seguir ese personaje? Y sí que menos que viene por allá, yo ni siquiera creo que haya algo, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo vamos nosotros a seguir al Señor? Realmente esa es la pregunta. ¿Cuándo vamos a seguir al Señor? Solamente lo vamos a seguir cuando nos hagamos nuestra respuesta, que porque nuestro esposo está así, 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 entonces solo lo voy a seguir cuando Dios me demuestre que sí es Dios y venga mi esposo de nuevo a mi casa. Tremendo, tremendo porque a veces nosotros les estamos pidiendo como los fariseos esa prueba, ese milagro. Demuéstranos que tú eres el Hijo de Dios. Haz milagros para que así te conozcamos y te podamos seguir. Es un milagro. Estamos siendo fariseos, de verdad. Y eso es lo que nos está pasando. No seguimos a Dios simplemente porque no estamos teniendo lo que queremos. Y eso es decir, Dios, humíllate delante de mí. Hazme este milagro. Respóndeme esta oración. Señor, humíllate y haz lo que yo quiero, porque así yo sí voy a creer que tú eres Dios. Esa es la actitud que estamos teniendo, una actitud de orgullo, de altivez, de sentirnos muy grandes. Y cuando nosotros asumimos esa postura, desafortunadamente muchas situaciones vendrán a nosotros para que nosotros podamos tener una respuesta después de Dios. Y eso es algo que es importante que nos cuestionemos, es algo importante que nosotros cambiemos nuestra postura y de verdad, porque ayer veía algo importante y es que eh, el Señor dice que tenéis que ser como niños, ¿sí? Tenéis que ser como niños y el que recibe a un niño me recibe a mí. O sea, una persona que muestra su pequeñez, que muestra su debilidad, que muestra su reconocimiento de faltas, que es pequeño, eso quiere decir, se siente muy pequeñito. Ese está teniendo a nuestro Señor Jesús, ese está encontrando a nuestro Señor Jesucristo y ese encuentra las respuestas a muchas cosas. ¿Cuál es nuestra actitud frente a Dios? Él nos está llamando. De verdad que estos son tiempos especiales donde el Señor nos está llamando, nos está revelando grandes cosas. Pero la intencionalidad de que Él nos revele las cosas es para que nosotros de verdad nos acerquemos a Él y veamos que en Él está la respuesta. De todo, absolutamente de todo, de esa soledad que vives, de esa angustia, de esa ansiedad, de esa desesperación, de ese creer que tú no tienes un valor, que si no tienes a alguien a tu lado no vales, que si no tienes un dinero no vales, que si no tienes una profesión no vales. No, el Señor está cambiando todo eso y este es el tiempo. Porque solo si tú tienes a Dios en tu vida y si tú funcionas con Dios en tu vida, de verdad que tu vida vale muchísimo. Y como dice ahí la palabra, verán ángeles del cielo subir y bajar sobre el Hijo de Dios. Entonces es importantísimo que nosotros nos definamos. Nos definamos por Dios, porque aquí la verdad nosotros estamos en la mitad de una pelea y una pelea que ha querido montar es Satanás con el Señor. Una pelea que él no ha querido aceptar, que perdió. Él le perdió hace más de 2000 años con la gloria y el poder de Dios, con el poder de Jesús de Nazaret. Él ganó. Nosotros ya somos del Señor, pero el Señor está diciendo, yo no te obligo, yo te doy la oportunidad de que tú decidas, de que tú tomes la decisión para estar conmigo. Pero y es cierto, ¿a qué papá no le duele que su hijo decida siempre lo malo? Y que a pesar de que le haya rogado tantas veces, su hijo siga en lo malo. Dios es nuestro papá y les aseguro que nuestro papá está sufriendo porque nosotros decidimos seguir en el mundo
sin pensar en Él, sin buscarlo, sin conocerlo. A Dios le está doliendo porque somos sus hijos y a veces por nuestros resentimientos con nuestros padres estamos prefiriendo ir con alguien que nos lastima, nos duele, nos maltrata, nos humilla, porque eso es Satanás. Se burla de nosotros, nos roba, nos estafa, nos hace tanto daño, porque eso es lo que hace Satanás. Nos quita todo, porque es que nos quita todo. Y papá nos quiere devolver la bendición. Y ayer decías algo muy bonito del síndrome de Estocolmo, ¿no? Nos enamoramos de Te equivoca. Nos enamoramos del equivocado, nos enamoramos del que nos secuestra. Porque tanto nos enamoramos que es bien curioso que vivimos en el pecado, amando el pecado, y en amar el pecado es enamorarnos del mal. Bendito sea el Señor, seamos esos Felipes que creen y van a predicar, porque tal vez hoy estamos siendo esos Felipes para tu vida. Entonces no reniegues, sino que ánimo pues, vincúlate al Señor con alma, vida y sombrero. Dice. Corazón y corazón, no sombrero, corazón. En Colombia es con sombrero. Sí, con sombrero, con corazón. Entonces, ánimo pues, realmente a buscar del Señor, no te desanimes en el camino, y porque hay muy Felipes, no muchos, tal vez Felipes que están en tu vida de una u otra forma, que te están alentando a que estés buscando cada vez más de Dios, de una manera muy persistente. No porque es domingo, entonces me voy a quedar acostado, sino porque es sábado, fin de semana, entonces, relax, pero del mundo, ¿sí? No de Dios. De Dios hay que estarlo buscando todos los días, porque todos los días hay tentaciones. El mal no duerme, recuerda, el mal no duerme. Y nosotros, como león rugiente, sí, mirando a ver siempre a quien devorar. Entonces, acuérdate que no podemos por nada, ¿sí?, rendirnos, por nada. Como bien decía Jean-Claude Van Damme, ¿no?, que lo dije, me pareció muy interesante, el filósofo holandés Jean-Claude Van Damme: no rendirse jamás. No retroceder, no rendirse. Oye, ¿cómo te sabes la filosofía de Jean-Claude Van Damme? 1, 2, 3, 4. Lees mucho Jean-Claude Van Damme. Bendito sea el Señor, Dios nos lo bendiga, tengan un día espectacular y ánimo pues, porque el Señor te está llamando, porque Él va a venir en gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y ese día será el llanto y crujir de dientes, y todo el pueblo reconocerá que Él es el Mesías, y toda rodilla se doblará. Y entonces, toda boca confesará. Sí, pero el hecho que allí se confiese no quiere decir que en ese momento todos van a ser salvos. ¿Sí? Porque no, es que va a confesar que tú eres el Señor. No claro, es que uno va a ir a confesar otras cosas. Y en ese momento no es que vayas a decir que porque viste al Señor en ese momento ya perdiste el año, ya allí ya no hay vuelta de hoja. En ese momento muchos llorarán, muchos reirán, muchos se alegrarán, pero realmente que hagamos del bando del que nos pertenece, del pueblo escogido de Dios, al reino al cual pertenecemos. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Que tengan un hermoso día y aprovechen el tiempo mientras están vivos, porque ya muertos no podemos hacer nada. Ya es solamente la misericordia de Dios. Entonces, aprovechemos para definirnos por el Señor. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Yo soñé contigo y te voy a contar. Eso no se dice.